Bueno, antes de compartirle lo que percibía en el corazón, como le he dicho, no me atrevo a decir, Dios me dijo. Creo que esas son palabras mayores. Y como le digo, solamente me considero un mensajero, alguien que percibe que Dios pone algo que puede traer bendición o algún beneficio para los que estamos presentes. Y es lo que trato de hacer. Trato de cuando escribo, pues tengo la facilidad, como se lo he dicho. Trato de escribir algo que también para mí sea de alguna ayuda, de reflexión, de bendición, y trato de compartirlo de la misma manera, sabiendo que yo no puedo cambiar a nadie. Sin embargo, creo que lo que Dios me permite percibir y escribir, creo que puede traer alguna ayuda, alguna bendición, algún beneficio a algunos de nosotros, espero a todos. Así es que antes de ir allá, quiero que le demos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, y está con nosotros Isidro Muñoz. Desde Oildale viene Isidro Muñoz. ¿Dónde estás, Isidro? Levántame la mano para que ese aplauso para Isidro, querido, un gusto tenerte aquí. Y también a Patricia de San Fernando. Desde San Fernando, Patricia, wow. Desde San Fernando Valley. Es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos a casa. Un aplauso para ellos y para todos ustedes, por favor, y los que se estarán conectando también ahí a las redes sociales, que es un gusto siempre tenerles con nosotros. Y tenemos que apurarnos con esto porque hoy es el final. I'm just kidding. Es broma, hermano. Es broma, queridos. Si de por sí ya sabemos que va a ganar España. Dijo uno, no, ya estuve orando y ayunando para que gane Argentina. Me imagino a Dios diciendo, ¿a quién escucho en esta oración? Que gane el mejor, hermano, que gane el mejor. Pero bueno, hoy sí, permítame tratar de transmitirle torpemente, hablarle a su intelecto, esperando que Dios de alguna manera pues me use para traer bendición a su vida. Solamente cierre sus ojos, por favor, unos segunditos conmigo. Ayúdeme a ponernos en las manos del Señor y que sea Él quien nos hable. Cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos una pequeña oración. Señor, en esta hora te doy gracias por el privilegio y por el honor que me das, Señor, de ser un mensajero. Es lo único que pienso que puedo ser. Es un mensajero para ti, un instrumento en tus manos, no porque sea mejor que ninguno, sino porque entiendo, Señor, que tú usas a quien te place, pero también entiendo que estás haciendo la obra en mi vida y que jamás me presentaría delante de la gente por la que tú has muerto en la cruz como alguien perfecto, como un proyecto terminado, sino como siempre, Señor, me presento, es como alguien que también está siendo trabajado por ti, alguien que se levanta, se sacude, sigue adelante, tropieza, pero vuelve a levantarse. Alguien que entiende, Señor, que la vida no es fácil, el caminar en el Evangelio tampoco, pero también entiendo que cada uno de nosotros estamos en tus manos. Así es que en esta tarde, ayúdame, Señor, a compartir, tal vez torpemente con mis palabras, Señor, a la mente, hablar al intelecto de tu pueblo, pero te pido que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por el honor que me das de compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hace poco recordaba una conversación que tuve con una persona muy cercana y conocida más bien. Y recuerdo que en la conversación me preguntaba o me decía, fíjate que hay momentos en los que yo oro, pero siento a veces que Dios no me escucha. A veces siento que tal vez es porque no tengo las palabras correctas, porque tal vez no soy tan elocuente, porque tal vez tengo que escoger mejor lo que debo decir. Pero hay momentos en los que oro y siento que me siento así, siento que Dios no me escucha. A veces tal vez porque cometí un error y digo, no, Dios está enojado conmigo, o porque tal vez desobedecí a mi jefe o le falté respeto a alguien, siento que Dios se enojó conmigo y ya no quiere
ya no quiere escucharme. Y me siento así muchas veces. Entonces, o tal vez porque no oro como algunos oran, porque he visto a personas que oran con gritos y hacen ademanes y usan sus manos y su voz la elevan a un nivel impresionante y tienen palabras bíblicas que pues yo ni siquiera sé lo que significan, y algunos hasta hablan diferentes lenguas o en lenguas y yo no tengo ni siquiera eso. Pero también veo otras personas que no gritan, pero tienen las palabras correctas en una manera más silenciosa, y me imagino que tal vez sus vidas están en orden, están perfectas, su familia, sus casas, sus matrimonios, sus hijos, y yo siento que tal vez hay cosas en mí que tal vez evitan que Dios me escuche, y esas son una de las cosas que veo. Entonces me decía, y no sé qué tipo de oraciones son las que Dios escucha, no sé qué tipo de voces son las que Dios escucha, no sé qué tipo de personas son las que Dios escucha, y me gustaría entender porque siento que tal vez ni puedo orar. Y en primer lugar, parte de la respuesta, obviamente la conversación duró un buen tiempo. Y pues obviamente le dije, mira, yo no tengo tampoco todo el conocimiento del cómo se hace, pero la verdad sí te puedo decir algo, y es lo que yo he entendido, que la oración para mí no es algo, una palabra religiosa, una palabra de iglesia, sino que para mí la oración tiene una frase o un significado mucho más íntimo, mucho más personal, o que lo hace más personal, y la oración es una conversación. La oración es platicar. Creo que lo entendí así desde la primera vez que empecé a tratar de orar y platicar con Dios. Lo vi como una conversación. Me vi como platicando con un amigo, como cuando usted encuentra a alguien. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto haberte encontrado, y cómo has estado, cómo te va en la vida. O sea, empiezas a platicar, ¿no? Y creo que para mí ha sido una de las claves que me ha ayudado a, de alguna manera, tener esa comunicación con Dios. La oración no es algo que simplemente se practica aquí en este lugar, sino que también es una conversación que puedes mantener cuando estás en tu carro, cuando estás en casa, cuando estás en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, pero a través de algunos pasajes que encontraba, que me venían a la mente, quiero mostrarle cómo Dios, y que también se lo daba a conocer las historias. Yo soy mucho de historia bíblica, de historias de algunos hombres historiadores también, pero me encantan las historias bíblicas porque nos muestran esas verdades que tal vez parecen tan sencillas, pero que nos enseñan esa verdad tan profunda. Por ejemplo, en cuanto al tema, hay una historia en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, que narra la historia de una mujer que dice que subía al templo cada año a orar, a las fiestas, y iba al templo a orar. Su nombre era Ana, quien vino a ser la mamá del profeta Samuel, quien lleva este libro. Y algo muy interesante que sucedió ahí en la historia es que cuando ella sube al templo a orar, el profeta Elí, ¿cómo se llamaba el profeta? ¿Profeta Elí? Profeta Elí, dice que la ve postrada delante del altar en el templo, pero no escuchaba sus palabras. ¿Cuántos han leído la historia? Usted puede leerla en casa si no la ha leído. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, ahí está narrada la historia. Yo solo quiero parafraseárselas para ir al punto, ¿no? Y cerrar y entregar el punto, lo que percibo de Dios, para que podamos irnos a casita a descansar. Pero la Biblia dice que Ana sube al templo y ella entra al templo, y solamente lo único que hizo fue inclinarse, postrarse en tierra, doblar sus rodillas. Su petición era tener un niño, un hijo, quedar embarazada porque no podía. Entonces, mientras ella está ahí, era tanta su angustia porque ella no podía darle hijos a su esposo. Ella estaba llorando, estaba desahogándose, y era su manera de orar. Y Elí, quien era el profeta en ese momento, dice que la vio, y tanta era la angustia que ella traía en su corazón y la manera en la que ella estaba orando, que pensó que ella estaba borracha.
Entonces le llamó la atención y ella le dijo: no, Señor, no estoy borracha, simplemente estoy con un corazón triste y angustiado, y es por eso que estoy delante del Señor, de Jehová. Pero no escuchaba palabras. La Biblia dice, la historia dice que pasó el tiempo y Dios escuchó su oración, pero no menciona que ella haya dicho palabras. O sea, fue una oración desde lo profundo de su corazón, una oración sin palabras. Entonces podemos ver que Dios no necesariamente escucha las palabras en sí. Podemos tener una comunicación con Dios. Dios es un Dios que oye. Por eso cuando me preguntaban los muchachos ¿cómo se va a titular ahora el mensaje? Y no le había puesto tema, pero me vino esa frase: Dios te oye. Y de ahí nació ese título, Dios te oye. Y de la conversación que tenía con esta persona, y mientras meditaba, digo, ¿cuántos de nosotros a veces no nos sentimos así? Por un error, por un tropiezo, porque tal vez fallamos, no tenemos la familia perfecta, los hijos perfectos. Y yo pregunto, ¿quién de aquí tiene una vida perfecta? ¿Quién de aquí tiene los hijos perfectos, la familia perfecta, las finanzas perfectas, el carro perfecto, la casa perfecta? Porque cuando uno, no sé si se ha fijado, pero la mayoría de seres humanos, mientras más tienen, más quieren. ¿Sí se ha fijado eso? Nunca hay un límite, desafortunadamente. Pero vuelvo y repito, ¿quién de aquí tiene la familia perfecta, los hijos perfectos, la vida perfecta? Ya se siente que flota en el aire y dice, no, es que Dios me escucha a mí porque yo leo la Biblia mucho. O sea, yo ayuno, yo voy a los cultos cada día de la semana. Si no estoy en mi iglesia, estoy en otra iglesia, pero no debo faltar a ningún culto, porque en la mía solo hay un servicio a la semana. Entonces yo tengo que ir a otras y andan así porque creen que por eso Dios los escucha, y descuidan a la familia, descuidan a los hijos, descuidan a la esposa, al esposo. Pero Dios no te escucha por eso, porque te vuelvas alguien religioso. No te escucha, no escucha el palabrerío que a veces uno trata de acercarse a Dios. Oh, gran Dios soberano, que no está mal. Pero cuando un hijo se acerca a un papá: oh, querido Padre grande y poderoso, he venido a pedirte un par de zapatos, tú que todo lo puedes, me puedes comprar, mi querido Padre grandioso. O sea, no está mal halagar a Dios, no está mal hacerlo. Pero cuando uno se acerca con la oración, creo que lo que Dios busca es la sinceridad del corazón. Es el ser genuinos con Él, es estar sin reservas delante de Él, es saber que Dios nos conoce tal como somos. Los que no nos conocen tal como somos es el que tienes sentado a tu lado. Porque hay cosas que la persona sentada a tu lado, si es tu esposo o es tu esposa, yo sé que hay cosas que él o ella no conocen de ti, que no conocen de mí. Por eso nosotros no podemos basarnos en las cosas externas en cuanto para decir que Dios te escucha o no te escucha. Porque Dios escucha la oración de todo aquel que se acerca a Él con sinceridad. Puede ser hasta el que esté tirado en la calle, pero esa persona puede ser que tenga una relación o una comunicación con Dios mucho más rápido que alguien que está sentado dentro de una iglesia sintiéndose ya perfecto y ya santificado, diciendo, no es que yo soy mejor que mejor que el otro. Porque la oración no depende de lo que hacemos, sino de cómo nos acercamos a Dios. Sabes que este es lo que soy, Señor. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo siento, lo que yo tengo. Este soy yo y tú me conoces. Y es lo que Dios busca, es la sinceridad del corazón. Por eso en uno de los libros del Antiguo Testamento dice, me buscarás y me encontrarás. Creo que es Jeremías el que lo dice. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo el corazón. No dice con toda la religiosidad, con todos los ritos. No, me vas a buscar y me vas a encontrar. Pero no dice me vas a encontrar porque es que ayunaste mucho, es que fuiste a la iglesia mucho, leíste la Biblia mucho. No, dice me vas a buscar,
Lo está estableciendo, me vas a buscar, y luego dice, y me vas a encontrar. Y aclara por qué. Y dice, y me vas a encontrar porque me estás buscando, me vas a buscar con todo el corazón. O sea, ¿qué significa? Sin reservas. No tratando de decirle, Señor, mira, pero tú sabes que eso, yo no soy tanto así, O sea, tratando de ocultarle a Dios, que nos conoce tal y como somos, parte de nuestra vida. Cuando en realidad no podemos ocultarle a Dios nada. Él ya nos conoce, y eso es lo lindo de saber que Dios es nuestro Padre, porque Dios ya nos conoce. Y ¿sabes qué? Él es el menos que te juzga, y Él es el menos que te señala, y Él es el menos que te empuja a alejarte, sino que mientras más te conoce y mientras más sabes que te conoce, más quieres acercarte a Él y decirle, así soy, ayúdame, porque yo solo no puedo cambiar, no puedo soltar esto, no puedo hacer nada. Porque como dijo Jesús, sin mí nada pueden hacer. En cuanto a las cosas internas, porque físicamente, hermanos, en verdad, para mí ese versículo no tiene, bueno, no es que no tenga nada que ver con las cosas materiales o con este mundo físico. En cuanto a lo que Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer, no está diciendo que no podemos emprender, trabajar, generar dinero, tener ideas. Porque obviamente hay gente inconversa, gente atea, que ha construido imperios financieros. Hay gente que no cree en Dios. Pero dice uno, pero no tiene a Jesús, pero ha hecho cosas. Jesús está hablando de hacer cosas que tengan un mayor impacto a la eternidad. Obvio, nosotros le damos a Dios toda la gloria, le damos a Él toda la honra, de que es gracias a Él que podemos nosotros tener vida, porque sin la vida pues estaríamos muertos, ¿verdad? Pero le damos a Él toda la gloria. Porque gracias a Él pudimos levantarnos esta mañana, y ahora que conocemos la Escritura, que la Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias, sabemos que Él tuvo misericordia de nosotros. Porque algo que yo siempre recalco es, pues, ¿quién tenía este día asegurado? Ninguno. Ayer ya pasó, el mañana es una promesa, lo único que tenemos es el día de hoy. Y lo único que podemos hacer es tratar de hacer lo mejor el día de hoy. Conquistar el día de hoy, llegar a la cama diciendo, Señor, gracias porque me diste la fuerza, y aún eso es orar. Gracias porque me diste la fuerza para hacer y dar lo mejor de mí el día de hoy. Para cuando pongamos nuestra cabeza en la almohada, no la almohada en la cabeza, eso es asfixiarse, ¿verdad? Cuando pongamos nuestra cabeza en la almohada, poder decir, Señor, lo que hice, lo hice para honrarte a ti, para hacer las cosas bien para mi familia, para tratar de ser una mejor persona. Y aquellas cosas que no pudiste cambiar hoy, el día de mañana, si Dios te regala un nuevo día, su nueva misericordia, al abrir tus ojos, la primera oración que sale de nuestros labios, ¿cuál es? Gracias, Dios, me diste un nuevo día. Hay veces que uno tal vez no quisiera ni despertar, pero Dios te dice, no, pero es que yo no he terminado contigo y te voy a regalar un nuevo día. Por eso cuando despertamos, hermano, yo sé que hay problemas que nos hacen sentir como que la vida se termina. Yo no sé cuántos se han sentido a veces así. Si yo le platicara, hermano, por eso digo, hay cosas que no conocemos, no sabemos. Yo lo veo a usted sonriendo aquí y nos saludamos allá afuera, en el pasillo, en el comedor, y le sonreímos a todo el mundo. Yo los veo cuando camino, o cuando estoy así, o cuando los veo pasar y pasamos a la par y nos sonreímos todos. Pero yo no sé cómo viene su corazón el día de hoy. Pero lo que sí sé y lo que sí puedo asegurarle es que Dios sí escucha tu oración. Tengas un título o no tengas un título, ministerial o educacional o vocacional, eso no tiene nada que ver. Por eso la Biblia asegura, Dios asegura, y le acabo de decir el pasaje, dice, me vas a buscar y me vas a encontrar. Pero me vas a encontrar por esta razón, porque me vas a buscar con todo tu corazón, sin reservas, sin tapujos, sin estar cubriendo áreas de nuestra vida, sino decirle, este es lo que soy, Señor, así es como me siento, así es como estoy percibiendo la vida en este momento. La sinceridad de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? ¿Sí me explico o lo estoy perdiendo? Entonces, porque me llamó la atención, le digo, repito, y avanzamos, la conversación, las palabras de esta persona
que es un poco cercana a mí, me decía, es que no sé, yo veo unos que gritan, que mueven y a veces tiemblan, y yo no siento nada de eso. Yo simplemente a veces estoy acostado y trato de hablar con Dios, de orar, y pues le exponía esto, ¿no? Que eso es la oración, es hablar con Dios y es abrir tu corazón al Señor. Y yo quiero dejarles saber algo, hermano. Quiero decirle que no hay oración que para Dios pase desapercibida. No hay ninguna oración para Dios que pase desapercibida. Y no hay oración que Él no pueda contestar y que Él no vaya a escuchar. No hay. ¿Qué madre aquí o qué padre aquí ignora a un hijo aun cuando balbucea? ¿Ha visto a los pequeñines? Cuando no pueden hablar todavía y solo balbucean. Pero qué interesante que las mamás sí saben, hermanos. ¿Ha visto a las mamás? ¿Ha visto a esos babies que solo y uno dice, ay, qué bonito bebé? Y uno de hombre no les entendió, hermano. El otro día me sucedió aquí afuera. Estaba, no sé si era mi sobrinita, pero estaba una niña. Y me tuve que arrodillar así, tan chiquitita así. Y me dice, y yo, wow, ¿sí? Y volteé a ver a la mami y me dice, te está diciendo esto y esto y esto. Le digo, ¿en serio le entendiste? Y dice, sí, eso es lo que dijo clarito. Y a veces delante de Dios así suenan nuestras oraciones, como balbuceo, hermano. Y no es como que dice, no te entendí, lo siento, tienes que ir a prepararte más, hijo. Cuando en realidad Romanos, el capítulo 8, que es un pasaje muy bonito, dice que ¿quién sabe orar como conviene? ¿Quién tiene esas palabras elocuentes para decir, tengo que entrar al trono de Dios y hablar al rey del universo, y tengo que escoger las palabras que van a tocar su corazón? ¿Quién? Somos como niños balbuceando, tratando de formular palabras para agradar a Dios, cuando en realidad dice que es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras oraciones, el que intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo es como esa madre que está ahí parado delante de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo dice Dios, ¿qué dijo? Y el Espíritu Santo, mira, Dios, esto es lo que está diciendo, mira. Porque nosotros le oramos a Dios, Señor, ya quiero la casa, ya quiero el carro, Señor, necesito que me des, ábreme la puerta, quiero más. Y dice Dios, ¿qué dijo? Y el Espíritu Santo dice, no, es que dice que tiene necesidad, que si puedes suplirle conforme a tus riquezas en gloria, y nos traduce nuestra oración. Porque no hay oración que Dios no escuche. Jamás sientas, en verdad, jamás sintamos, aunque yo sé que a veces lo sentimos, yo me uno al grupo. Y dirán, flaco, tú también te sientes. Hay veces situaciones, hermano, que te hacen sentir como, en serio, o sea, sí me estás escuchando, Señor. ¿En serio sí sigo siendo tu hijo o ya me doy por huérfano? Pero en realidad Dios jamás nos desecha. Y algo que yo aún sigo aprendiendo es que Dios sí escucha nuestras oraciones, sea que grites. Porque el apóstol Pedro, hermano, Ana ni siquiera habló una palabra, solo estaba ahí llorando, gimiendo. Pero cuando llegó el problema con el apóstol Pedro, usted sabe la historia, estaba en la barca con Jesús, el mar se embravece, las olas golpean el barco, el viento sopla, amenaza por hundirlos, quitarles la vida, todo se terminó. Ellos veían que todo se estaba terminando. ¿Cuántas veces te has visto así? ¿Cuántas veces has visto a tu alrededor o hemos visto a nuestro alrededor y que todo se terminó? A mí me ha pasado muchas veces. Pedro se sentía igual. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, pues sal de la barca, viejo. No, pues di la palabra, llámame. Y Jesús le dice, pues ven. Y Pedro se envalentonó. Y mientras caminaba sobre el agua, la historia específicamente dice que quitó los ojos de Jesús
y se enfocó más en las olas, en las situaciones. Y cuando sucedió eso, porque lo abrumaron, ¿quién no se va a abrumar ante el poder de la naturaleza? Vemos en los países hermanos aquí alrededor, hermanos, de Latinoamérica, la naturaleza hace temblar, hermano, a temblores, inundaciones y los estragos. Ahora imagínese un hombre tan débil como nosotros, Pedro, caminando sobre el mar y viendo el viento, las olas, y de repente ve que venía una ola, me imagino un tsunami tremendo, y tenía al maestro enfrente. Yo creo que ya iba llegando Pedro al maestro mientras caminaba, pero de repente vio la ola y la humanidad le surgió, hermano, porque era un ser humano como nosotros. No era un super Pedro, no era un super hombre, fueron seres humanos. Santiago habla de Elías, que era un hombre de oración, que oró y cayó la lluvia. Pero dice, era un hombre con debilidades semejantes a las nuestras. No lo pone como un superhombre. Es que por eso Dios lo escuchó, porque era el hombre. No, era un hombre, dice Santiago, era un hombre con semejante a nuestras debilidades. Era como nosotros. Pero a nosotros nos encanta ver a los hombres de la Biblia como gente sobrenatural, que aunque eran y somos gente sobrenatural porque creemos en un Dios sobrenatural, ¿right? Pero Santiago es claro y dice, era un hombre como tú y como yo, con una humanidad frágil. Sin embargo, a ese hombre y a esa mujer, a esa persona tan frágil, a Ana, Dios los escuchó. Pedro le decía, cuando ve la ola, hermano, se iba caminando sobre el agua y para abajo, Pedro. Así es como usted se siente cuando hay un problema que siente que no puede respirar. Está mal decirle, ayúdame, Señor, help. No puedo hacer esto. No sé a cuánto les ha dado ganas de irse a la montaña e ir a soltar todo con un grito. No pregunto cuántos lo han hecho, porque van a decir, no, van a creer que soy loco. A mí me han dado ganas. A veces, yo me voy a confesar, en verdad, a veces he sentido la frustración que yo sí me he ido a veces allá al panorama, pero volteo que no haya nadie. Van a creer que me están matando. Hay veces y te desahogan. Aquí estoy. Y ya ve que en la soledad, en las montañas, usted ve el cielo y siente que está un poquito más cerca. Y yo digo, tal vez de aquí arribita ya me escucha, Señor, porque no veo la luz al final del túnel. Pero ¿a cuántos no les han dado ganas de gritar, ayúdame? Yo he conversado con gente que han compartido. No, dice, yo esa noche cuando se vino el problema financiero de salud, dice, yo me tiré al piso y empecé a llorar y terminé gritando y gritándole al Señor, no gritándole a Dios, pero en su angustia. Pedro fue lo que hizo, ¿no? Ahí va Pedro. Y de repente, y el agua se lo estaba tragando, el mar se lo estaba tragando. Pedro no dijo, Altísimo Señor, oh Dios todo. No, dijo, sálvame. Están viendo que me ahogo. O sea, salva. No usó palabras elocuentes. Sálvame. Y el maestro llegó y lo salvó. Le extendió la mano. Le dijo, y obvio sí lo instruyó. Le dijo, ¿por qué dudaste? Porque Pedro dudó. Y es lo que muchas veces nosotros nos pasa. Dudamos en cuanto si Dios nos oye o no nos oye. Pero yo quiero que hoy, si sale usted con algo en su corazón, más que la sonrisa que le he arrancado, el chistecito que a veces me sale, sea eso, ¿no? Que tengamos la certeza en el corazón que Dios sí nos escucha, que Dios nunca está con su oído cerrado a nosotros, que Dios nunca está tratando de alejarnos de Él, sino que al contrario, Él quiere acercarnos a Él y que nos acerquemos a Él. Especialmente en los momentos difíciles, no olvidemos que Dios, no hay oración que no escuche, no hay oración que no responda, porque Dios sí responde a nuestras oraciones. ¿Cuántos creen eso? Ya sea un grito, o ya sea un susurro en su corazón, o ya sean lágrimas en sus ojos, porque aún las lágrimas son oración delante de Dios. Hay veces que uno se queda
sin palabras, hermano. ¿A cuánto les ha pasado que simplemente a veces uno se tira al piso, se tira en la cama, abrazas la almohada y lo único que haces es pensar en Dios y hablar con Dios en tu mente, y tus ojos lo único que tienen es lágrimas? Y Dios no condena eso. De hecho, hay un libro, qué interesante, hay un libro que es parte del canon bíblico, que se reconoce como la palabra de Dios, que lleva un nombre no tan animador, hermano, no tan dinámico, el nombre de Lamentaciones. Imagínate, Lamentaciones, porque Dios no condena eso. Y usted lee ese libro, hermano, y es un profeta, y se le conoce como el profeta llorón. A Jeremías, él fue el que lo escribió, se le conoce como un profeta llorón, y Dios no escondió eso. Es porque Dios nos está enviando un mensaje, porque esto es real, es gentes reales, gentes como nosotros, no gente perfecta, no gente impoluta, gente con familias desafortunadamente que se rompieron, hombres que pecaron, hombres que cayeron, hombres que se levantaron. O sea, aquí hay una plétora de gente diferente, hermano. Wow, esto es porque nos está mandando un mensaje Dios, que Él no rechaza a nadie. Aún hay un canto, ¿verdad? Creo que es Dani Berríos, creo que es, no sé, pero canta esa canción que dice: Dios no rechaza oración. ¿Qué dice? Oración es alimento. Ya no me la sé. Pero está esa alabanza, ¿no? Muy bonita, una composición de nuestros tiempos, de Dani Berríos. Pero la Biblia nos enseña que Dios no cierra sus oídos a nadie. Por eso no deje de orar, no pierda esa convicción de poder decir, de platicar con Dios y presentar todas sus necesidades, sus peticiones delante de Él. Y jamás pensar que Dios se olvidó de usted, porque Dios nunca se olvidará de usted. De hecho, el profeta Isaías dice: dejará su madre lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y dice Dios: pero aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, usa un ejemplo tan íntimo, tan profundo, como para dar a entender, porque una madre no se puede olvidar de un hijo, jamás. Amén. Si sufriste los dolores, ¿cómo te vas a olvidar que tienes un hijo? Pero dice Dios: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse, si es que fuese posible. Dice Dios: pero aunque eso fuese posible, hay algo que es imposible, dice Dios, y es que yo me olvide de ti. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Dios no se va a olvidar jamás de ti, y Él nunca va a cerrar su oído a tu oración. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Yo quiero darle un par de ejemplos para ir cerrando el pensamiento. Creo que he sido claro. Hay un ejemplo bíblico que me encanta muchísimo. Hay varios ejemplos bíblicos, pero tomé este porque se me hace muy interesante. Esta mujer en ese tiempo no era israelita. Esa mujer era una esclava. Y sin embargo sucedió algo muy, muy, muy interesante, que para mí me da un punto muy valioso, un conocimiento muy, muy valioso en cuanto a lo que estoy asentándole en este momento, de que Dios escucha nuestras oraciones, sin importar tu posición social, sin importar tu posición financiera, sin importar tu título en una empresa, sin importar cualquier posición, cualquier estatus. Dios escucha la oración genuina. De hecho, este ejemplo es de Agar. ¿Cuántos han leído la historia de Agar? Ella era la sirvienta de Sara, esposa de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, al hombre que Dios llamó y por el cual estableció al pueblo llamado Israel. Bueno, un poquito de trasfondo histórico, ¿no? Pero bueno, Agar termina siendo la sirvienta de Sara, la esposa de Abraham, los padres de la fe. Pero Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces Agar, quien era egipcia, me imagino que la compraron cuando llegaron a Egipto, ella era egipcia,
era la sirvienta esclava de Sara. Entonces, como ella no podía tener hijos, no podía darle hijos a Abraham, se le ocurre una brillante idea y le dice: ya sé lo que vamos a hacer, Abraham. Mira, como yo no te puedo dar hijos, entonces tú vas a tener intimidad con mi sirvienta. Y Abraham dijo: no, ¿cómo crees? Yo nunca haría eso, Sara. Abraham, ni lento ni perezoso. Me encanta tu idea, Sarita. Porque no dice que se rehusó, no dice que le puso pretextos. O sea, la historia está ahí. Sarita salió con el plan y Abraham dijo: pues forzado, por obedecer te lo voy a hacer, Sarita. O sea, obediente el hombre, ¿no? Y dice que pues Agar se acostó con Abraham y quedó embarazada. Pero resulta, dice la historia, usted la puede leer en casa también, en Génesis capítulo 21, en Génesis capítulo 16, en el Génesis 16 ahí empieza la historia, en la gran idea que se le ocurre a Sara. Entonces, y también el capítulo 21, ahorita voy a cerrar con esa, en el capítulo 16 voy a cerrar con esa parte de la historia también. Pero en el capítulo 21 dice que Abraham despide, la corre. Usan una frase más educada: despide. No, la corrió de la casa Abraham, porque Sara estaba molesta porque Agar la veía con desprecio. En este capítulo del 21 de Génesis, ya Sara ya había quedado, estaba embarazada, iba a recibir la promesa de Dios, pero Agar ya la veía con menosprecio, porque obviamente le había dado un hijo a Abraham. Entonces se molestó con su sirvienta y se fue a quejar con el Abraham. Mira, esta mujer, parafraseando, le dice: échala, córrela a ella y a su hijo, no los quiero ver. O sea, después que se le ocurrió la gran idea, ahora está mandando al otro también que, pues para que aprenda, ¿no? El sonso. Perdón. Dice la historia que Abraham la echó al desierto. Porque no es como que vivían en la ciudad, vivían en un desierto. A ella y a su hijo le dio un cántaro de agua, una vasija con agua, para que caminaran en el desierto, que hagan lo que quieran. Y qué tremendo, hermanos, porque la historia dice que cuando se les terminó el agua, Agar decidió dejar a Ismael, así se llamaba el hijo de Abraham, el primero. Que hay una bronca con eso, hermano, que históricamente la seguimos viendo, pero bueno, eso es tema para algo más, para otro día. Pero dice que cuando la corrió Abraham de la casa, ella iba con su hijo, con el muchacho, dice, o sea, ya no era tan pequeño, era un muchacho, pero estaba un adolescente, estaba pequeño, me imagino, y van en el desierto, se les termina el agua, cuando ya no tienen agua, y me imagino que ella está viendo el horizonte y dice: pues, ¿de dónde le doy agua a mi pequeño? Imagínese una madre. Las madres creo que se van a identificar con este sentir, y pues los hombres también, ¿no? No es que no tengamos corazón, pero obvio, una madre pues cargó al nene 9 meses y el padre pues tuvo que trabajar los 9 meses para poder mantener a los dos, ¿no? Al nene y a la mujer. Pero son sentimientos diferentes. Pero imagínese a la mujer ahí, tiene que dejar a su niño bajo un arbusto, dice la historia, y ella se alejó como el tiro de una flecha, que así medían las distancias. Agarra un arco, tira la flecha, y esa era una medida, ¿no?, de distancia. Pero ella se alejó y desde lejos se quedó llorando, viendo a su niño morir. Qué tremendo, qué imagen tan fuerte, ¿no? Pero interesante que dice la Biblia, ahí en ese capítulo, que un ángel vino a ella, y le dijo: Agar, toma a tu hijo, levántalo. Dice: porque Dios hará algo grande en él. Pero la primera frase que le dice, Dios, el ángel, Dios ha escuchado al niño. Dios ha escuchado al niño. No dice lo que el muchacho había orado,
porque era hijo de Abraham. Usted recuerde, anteriormente no existía la Biblia. Yo deduzco que el niño estuvo orando ahí, que ni Agar lo escuchó, pero el niño estaba orando a Dios, a Yahweh, a Jehová, porque era hijo de Abraham. Abraham le tuvo que haber enseñado y decirle: hey, Él te escucha. Él te escucha. Por eso el ángel, cuando viene a Agar, que estaba lejos, le dice: Agar, Dios ha escuchado al niño. Porque Dios también escucha a nuestros hijos. Porque Dios es así. Y Dios te ve a ti como un niño. Por eso Jesús dice: sean como niños. El niño estaba orando. El niño en un momento de aflicción empezó a orar a Dios. Y Dios escuchó la oración de este niño. Al punto que el ángel tuvo que dejar eso establecido en la palabra y le dice a la madre: hey, Dios ha escuchado al niño. Yo imagino el impacto del corazón de esa mujer. Ella era egipcia. Bueno, qué tremendo. Dios oye, hermano. Dios nos oye. Aún en los momentos más difíciles. Este niño estaba a punto de morir, la mujer esperando que su hijo muriera. Aún cuando todo parece que está patas para arriba, decimos en nuestro buen léxico, ¿no? Yo te aseguro que también Dios ahí te escucha. Tal vez sientes que estás tocando fondo. Tal vez sientes que ya no puedes hacer nada. Porque muchas veces llegamos ahí. Pero te aseguro que aunque toques fondo, hay roca debajo de tus pies. Esa roca se llama Jesús y Él nunca te va a soltar. Por muy difícil que se ponga. En verdad, te lo aseguro. Y te lo digo con toda la convicción, porque yo también he tocado fondo muchas veces. ¿Me ha gustado? Of course no. ¿Ha sido fácil? No. No estoy diciendo que sea fácil. Pero lo que sí quiero sembrar en ti es la convicción de saber que aunque se ponga muy difícil, que la vida de por sí, siempre les digo, la vida de por sí es difícil, queridos. Nadie tiene la vida fácil en este mundo. Si no es una cosa, es otra, es otra. Y a veces, como decimos en nuestro buen idioma, ¿verdad? No sientes lo duro sino lo tupido. Y tú dices: ¿en serio? Solo falta que me orine un dinosaurio, porque con tantas cosas que uno pasa. Pero aún en esa posición, en la posición de Agar, en la posición de Pedro, en la posición de Ana, como tú te sientas, solo tú sabes cómo te sientes. Aún ahí, en esa condición, en ese sentimiento, créeme, Dios está contigo y Dios te está escuchando. Dios está escuchando tu clamor. Aunque no tengas palabras en tus labios, Dios está escuchando el clamor de tu corazón en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Juan dice esto. Yo ya voy casi cerrando, muchachos. El apóstol Juan escribe esto en su primera carta, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave está en una frase: conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y los pensamientos y los planes de Dios para tu vida son de bendición. No está mal decirle: Dios, ábreme puertas de bendición. Señor, ábreme, Señor, suple financieramente, ayúdame con estas situaciones difíciles. No hay problema. Pablo dice en 2 Tesalonicenses: presentando con toda oración y súplica todas nuestras peticiones y necesidades delante de Él. Porque Él sí escucha, amados. Aunque en tu mente o en tus sentimientos tú digas: es que siento que no me escucha. No, tiene que ser una convicción: Dios me oye. Ya sea que estés arriba o cuando estás abajo, hermano, arrastrándote en el polvo del problema, de la situación, ahí también Dios está contigo. Ahí Dios también te escucha. ¿Cuántos lo creen? Y quiero cerrar con esta parte de la historia de Agar. En la parte de la historia que está en el capítulo 16. Me pareció muy interesante, muy impactante. En el capítulo 16 es la misma mujer, es la sierva de Sara. Y es cuando se le ocurre, ahí en ese capítulo es cuando se le ocurre la gran idea de que Abraham se acueste con ella. Pero no midió las consecuencias
No vio toda la fotografía Sara, simplemente pensó que era una gran idea. Pero el problema surgió cuando Agar dice: ¡Tará! Estoy embarazada. Y salió embarazada. Cuando empezó el proceso del embarazo y ya empezaba a notarse después de un tiempo, Sara le dice a Abraham: me está menospreciando, me está mirando mal, porque ya estaba embarazada. Ya se sentía como, no, aquí ahora la señora de la casa ahora soy yo, Sarita. Y Sara le dice a Abraham, y Abraham, para lavarse las manos, dice: bueno, pues es tu sierva, está en tus manos. Le está diciendo: yo no tengo nada que ver en este entierro. Primero iba a decir algo, pero iba a sonar muy ofensivo para algunos, pero mejor no. Primero acepta, muy forzado, porque dice la escritura que le hizo mano de puerquito Sara y le dijo: te vas a acostar con ella, porque Abraham no quería, era fiel, Le dijo: no, yo soy fiel, Sara, yo no me acuesto con ninguna. Nada, ni lento ni perezoso, le dijo. Le volvió a decir: buena idea, Sarita, hay que hacerlo, Dios te habló. Sí, no, hermano, con una es suficiente. Y dice que Abraham, cuando Sara le puso queja, le dijo: es tu sierva, está en tus manos, haz lo que quieras. Prácticamente le está diciendo: haz lo que quieras con ella. Le está diciendo: si yo lo hice porque tú me dijiste, ahora es tu sierva, hazlo. Se limpió las manos. Sara, enfurecida con esta egipcia, la echó. En este momento estaba embarazada. Capítulo 16. Capítulo 21 es la historia de que su hijo iba a morir. Es capítulo 21. Pero este es el capítulo 16, cuando empieza todo esto. Sara la empieza a tratar muy mal. Dice la Biblia que Sara, la mujer, la madre de la fe, a quien Pedro usa como ejemplo para las otras, para las cristianas. Es que las vemos como mujeres impolutas, pero no, eran mujeres como tal y como tú. Iba a decir como yo, pero yo no soy mujer. Es tal como tú y como la que está a tu lado, tal vez. Era una mujer imperfecta como tú. Dios usa gente imperfecta, gente rota, para hacer personas restauradas, para que podamos de alguna manera, torpemente, ayudar a otros. Torpemente, porque jamás podremos arreglarle la vida a nadie. Pero poco a poco Dios sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces Sara dice que le empezó a tratar mal a su criada. ¿Qué hizo Agar? ¿Qué hizo Agar? Lo que hubiera hecho cualquier persona cuerda, digo yo. O sea, me estás tratando mal, me estás haciendo sentir así, me estás pisoteando, me estás poniendo por... O sea, soy tu esclava. Pero Agar, dice la Biblia, que huyó de la casa de su señora, de la casa de Sarai. Huyó, o sea, cuitió su jale, hermano, ni su jale, obligada se la habían llevado y cuitió, dijo: no, aquí no me conviene, me están maltratando. Y iba camino en el desierto, al desierto, sola. Yo me imagino, me pinto la fotografía, Agar en el desierto, huyendo de un maltrato físico, de un maltrato verbal, de un maltrato emocional, de un maltrato mental, de un maltrato psicológico, huyendo de todo ese maltrato. Pero era esclava, no tenía a nadie. Bajo un sol abrasador del desierto, dice que se sentó a un pozo a descansar. Yo me imagino a esta mujer sintiéndose nada, sabiendo que no tenía a nadie, desanimada, se sentía perdida. Me imagino que no sabía ni qué hacer, ni con quién ir. Era esclava. No solo se sentía sola, literalmente estaba sola. Literalmente estaba sola. Tal vez veas algún parecido con lo que te está pasando a ti ahorita. Tal vez estás desanimada, desanimado.
sintiéndote solo, sola. Te sientes perdido, te sientes perdida, no sabes qué hacer. Cansado, desanimado, perdido, sin saber a dónde ir. Pero lo interesante es que mientras estaba en el pozo, sintiéndose de esa manera, la Biblia no describe todos esos términos que yo les di. Yo me imagino, porque me pongo en los zapatos de esta mujer y digo yo también me he sentido así. Pobre mujer, era egipcia. Pero es muy interesante que mientras estaba allí en el pozo, mientras estaba ahí, me imagino que ha de haber habido alguna sombrita, por eso se puso a descansar y a meditar y a tratar de digerir tantas emociones, tanto problema. Mientras estaba allí, sucedió algo muy interesante, impactante diría yo. Un ángel se le apareció. Un ángel se le apareció. Y habla con ella, le da instrucciones, no quiero entrar a detalle de eso, pero le da instrucciones de qué hacer. Y obviamente usted la puede leer en casa, la historia, para que sepa la instrucción que le dio el ángel. Dice que cuando el ángel la dejó, ella declaró unas palabras que para mí, wow, me impactaron. Porque ella se estaba sintiendo sola, desanimada, perdida, no tengo a nadie, con quién voy, o sea, una esclava. Por eso traté de pintarle esa fotografía. Pero ahora el ángel se le apareció, Dios se le apareció y le dio dirección. Le dio dirección. Y ella se refiere a Dios como el Dios que me ve. El Dios que me ve. Ella sentía que nadie la notaba. Ella no dijo ninguna palabra. Ella siempre estaba sola, rota, desamparada, sin ayuda, sin protección. No sabía dónde ir, en medio de un desierto, en medio de un problema, sin nadie que le echara la mano. Cuando todo el mundo le dio la espalda, el mundo que ella conocía, las personas que conocía, por las que dependía, sentía que nadie la miraba, pasaba desapercibida. Yo no sé cuántas veces te has sentido así, que pareciera ser que pasas desapercibida, desapercibido, nadie te ve, nadie te nota, a nadie le interesan mis problemas, a nadie le interesan mis luchas, nadie está para mí, nadie me ayuda, todo el mundo me abandonó, todo el mundo me dio la espalda, no tengo a dónde ir, no me siento parte de este lugar, de esta casa, de esta familia, siento que soy la oveja negra, siento nadie me presta atención, es como si no existiera. Así se sentía. Pero lo interesante es que hubo uno que no le dio la espalda, aunque no era de su pueblo, no era israelita, y el único que sí podía darle la espalda, porque Él es perfecto, era el único que se apareció en el peor momento de su vida, cuando lo había perdido todo, y le dijo: yo te he visto. Por eso ella llamó ese nombre y ese pozo el Dios que me ve, porque ella no tenía ni siquiera los dioses de Egipto, porque la habían comprado como esclava. Ya no tenía ni Dios, literalmente estaba sola. Pero Dios se le apareció y le dijo: hey, yo soy el Dios de Israel, pero soy el Dios que te ve. Y hoy quiero decirte a ti que tu Dios no solamente es el Dios que te escucha, sino que también es el Dios que te ve, te conoce, que eres alguien para Él, eres especial para Él. Somos, aunque no sea perfecto, porque yo no lo soy, aunque tengas errores, porque yo también los tengo, pero hoy te aseguro que eres especial para el Dios de la creación, y Él tiene sus ojos puestos en ti. ¿Cuántos lo creen? Dígame un amén. Póngase sobre sus pies, por favor.